Palacio de Gobierno están hablando autoridades de la ANDE. Escuchamos lo que están diciendo. Es importante aclarar que esto es complementario a lo que se aprobó también en la ley de emergencia de una ayuda económica a los trabajadores informales y cuentapropistas de 548.000 guaraníes aproximadamente. Presidente de la ANDE, usted había dicho que 200.000 personas aproximadamente ya abonaron por el mes de marzo con respecto al monto de la factura. Ahora, en forma general, las personas que aún no abonaron, ¿tienen estimado más o menos cuántas personas serían las beneficiadas con esta exoneración, por así decirlo? Con el primer ejercicio de estimación que hemos hecho, pero como les recalco, la operatividad del artículo 17 realmente es compleja, considerando que las lecturas no necesariamente se hacen del 1 al 30 de cada mes. Normalmente, como son 1.800.000 medidores, normalmente pasa el mes. Entonces, el alcance será amplio. No habrá una restricción en cuanto a la amplitud del alcance que pueda tener la ley. Pero respondiendo específicamente tu consulta, son 1.020.000 personas aproximadamente que van a ser beneficiadas con este primer ejercicio de estimación, considerando el promedio de consumo del mes de febrero de este año. 1.020.000 personas estarían siendo beneficiadas. Presidente, a propósito de ese monto que está diciendo y de esa cantidad de beneficiarios, el mes pasado hizo muchísimo calor. Mucha gente tuvo que pagar más de lo que le venía, más de los 220.000 guaraníes. Esa cuestión extraordinaria se va a considerar, presidente, viendo que el calor impactó en el consumo y mucha gente pasa esa barrera que ustedes hoy están queriendo exonerar. Correctísimo. Por eso es que le digo que tendrá una interpretación amplia. La otra interpretación de personas que van a ser incluidas también es considerando el escenario del mes de marzo del año pasado, de tal manera que podamos tener una situación... O sea, hubo facturas que pasaron los 220.000, que algunos incluso llegaron a pagar 300 por el consumo, por el calor. Claro. ¿Se va a tener en cuenta eso? Se va a tener en cuenta considerando también el escenario del mes pasado y considerando también el escenario de marzo del año pasado, de tal manera que la mayor amplitud de personas que puedan ser beneficiadas puedan estar incluidas. Y si eso en el primer ejercicio, 320.000, 340.000 guaraníes por el calor excesivo, ¿eso se va a considerar o cómo van a tratar eso? Por eso es que le decía, también tendremos la situación una vez que se normalicen las lecturas. Cuando las lecturas se normalicen, posteriormente nosotros vamos a poder verificar quiénes fueron las personas, quiénes fueron los usuarios que estuvieron excluidos y debieran haber estado incluidos. Esas personas serán incluidas y recibirán un crédito en sus facturas. Mismo habiendo pagado, tendrán un crédito a los efectos de darle la mayor amplitud a la interpretación y al alcance legislativo de este artículo número 17. Bueno, presidente, ¿qué pasa con, si puede reiterar, aquellas clientes o aquellos usuarios que van a, digamos, ser beneficiarios? ¿Cómo pueden enterarse efectivamente de que van a ser, bueno, exonerados de momento? Y también, ¿qué pasa con las personas que ya hayan pagado? Una de las alternativas técnicas informáticas que tenemos es que en la página web de la ANDE estamos desarrollando una aplicación de tal manera que las personas puedan entrar con su número de NIS y saber si están exoneradas. Estas más de 1 millón de personas podrán entrar con su número de NIS y ahí saldrá efectivamente si están o no están exoneradas. Hay muchas personas que no tienen la posibilidad de acceder a una página web. Entonces, por eso es la tranquilidad de aquellas personas que pagaron hasta 221.000 guaraníes aproximadamente, definitivamente están en el alcance de la ley y no necesitan pagar por los meses de marzo, abril y mayo. La atención en este momento, si se realizase, sí, es el 0961-120-120, pero lo que pasa es que va a colapsar,
Por eso es que la mejor manera es de entrar en la página web. El alcance de Internet es bastante amplio, la gente podrá entrar, lo vamos a habilitar, entra con su número de NIS o su número de medidor, utilizando una factura ya pagada, una factura que está archivada en la casa, y saber si está o no está exonerada en el alcance de la ley. Ingeniero, para Radio Ñandutí, Rolfo González, ¿cómo se va a hacer el control? ¿Se va por número de NIS? Porque hay casos donde personas en su residencia tienen también salones comerciales a su nombre, pero con el número de NIS diferente. ¿Cómo se va a hacer ese control, esa clasificación para la exoneración? Sí, la última parte del artículo 17 establece que precisamente la Dirección de Empresas Públicas tiene la facultad de reglamentar el alcance de las categorías y las fajas de consumo para las pequeñas y medianas empresas. Nosotros desde la ANDE también estamos trabajando en una reglamentación que lo someteremos a consideración de la Dirección General de Empresas Públicas, a los efectos de que estos negocios a que te estás refiriendo puedan ser incluidos en otras categorías y con unas fajas de consumo superiores a las establecidas en el artículo, en el inciso A del artículo, en la primera parte, en el inciso A del artículo 17. ¿Y qué pasa con las personas que ya fraccionaron deudas con la ANDE y que tienen un monto fijo, ingeniero? La ley establece definitivamente, en la primera parte, establece que se refiere a los pagos correspondientes, a las facturas de los pagos correspondientes por consumo en los meses de marzo, abril y mayo. Es decir, el consumo que van a tener en los meses de marzo, abril y mayo están dentro del alcance de la ley. Los fraccionamientos anteriores están fuera del alcance de la ley. Las deudas anteriores están fuera del alcance de la ley. Para que la gente entienda entonces, la factura que ahora vino es del consumo del mes de febrero. Eso no se exonera. Recién a partir de la factura del mes de marzo. Por eso es que la operativa de la ley tenemos que tratar de encontrar operativamente, darle la interpretación de los legisladores. La interpretación de los legisladores, al leer con detenimiento lo que dice la ley, es que el pago de las facturas correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo están exoneradas. Entonces entendemos que en marzo no deberían pagar las facturas. Entonces las facturas con vencimientos en estos meses no estarían pagando. O sea, ¿la factura de febrero se exonera también? ¿O yo no estoy entendiendo? El ingeniero? pago de la factura, el consumo se refiere a los meses. Por eso que le digo, la operativa de la ley es complicada por las lecturas como se van haciendo. Pero lo cierto es que el pago de las facturas correspondientes a los meses correspondientes de marzo, abril y mayo están exoneradas. Entonces, si le queremos dar un alcance benévolo a la interpretación y a la operativa en los meses de marzo, abril y mayo, no deberían estar pagando. Luego van a estar regularizando. Gracias. Es complejo. Para el ministro Llamosa, sobre la distribución o la entrega de estos aportes, ¿cómo se va a realizar la transferencia y también si ya tienen un criterio establecido? Bueno, como mencionaba, todo este programa de ayuda a los sectores más carenciados está a cargo de la Secretaría de Emergencia y del Gabinete Social. Yo no tengo los detalles de esa operativa. Como le dije, hoy nos convocó el presidente para que le demos el resultado del análisis que nos pidió de la posibilidad de aumentar esa ayuda de 230.000 a 500.000, y eso es lo que hoy le confirmamos al presidente y es por eso que hacemos el anuncio oficial. Ahora la operativa les pido que le consulten al equipo que está trabajando directamente en este programa. Viceministro, se habló hoy, se planteó incluso el presidente la posibilidad de hacer recortes a altos funcionarios, incluso hablamos de legisladores, el propio Ejecutivo. ¿Se hizo un estudio de cuánto se podría recortar, cuánto se podría recaudar con esta situación? ¿Hablamos de un 20% por cada funcionario o de cuánto? Sí, mira, en primer lugar lo importante es aclarar qué es lo que le permite la ley de emergencia al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Lo que la ley le permite es diferir los pagos o suspender los pagos en todo concepto, incluido los salarios, ¿verdad?
Entonces, esa es la potestad que hoy tiene el Ejecutivo y es lo que se está analizando, ¿verdad? No recortar, suspender o diferir los pagos, ¿verdad? Entonces, en base a lo que está en la ley, es el análisis que está haciendo el equipo económico, ¿verdad? Por otro lado, un dato interesante es saber de qué números estamos hablando. Si uno analiza los pagos que se hacen en concepto de servicios personales por salarios, estamos hablando en torno a los 2.700 millones de dólares aproximadamente al año. Si uno otra vez discrimina eso y separa lo que son salarios de docentes, salarios de docentes, del personal de blanco y de las fuerzas públicas, estamos hablando del 75% de ese monto. Es decir, lo que nos queda para evaluar si es que le exceptuamos a estos sectores que en realidad hoy están trabajando en la atención de esta situación, estamos hablando de unos 600 millones de dólares aproximadamente. Si aplicamos esos porcentajes que hoy se están mencionando en las redes o propuestas que se van a presentar al Congreso, estamos hablando de unos 50 a 100 millones de dólares, pero incluidos los funcionarios que ganan desde el salario mínimo hasta el salario máximo, ¿verdad? Si empezamos a discriminar otra vez por rangos salariales, obviamente ese monto de 50 o 100 millones de dólares, dependiendo del porcentaje, va a ser mucho menor, ¿verdad? Por otro lado, también aclarar, la ley de emergencia ya suspende los pagos del subsidio familiar. Entonces, de esos 600 millones de dólares, ya están suspendidos el pago de unos 70 millones de dólares. Por otro lado, en el decreto de racionalización que el presidente firmó hace unas semanas, también ya se suspende o se hace un recorte al pago de las horas adicionales. Ahí la estimación estamos hablando de unos 10 millones de dólares aproximadamente. Entonces, finalmente es importante que se tome conciencia de qué monto estamos hablando. Obviamente todo es importante.